Señor Lagos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bueno, primero, pues eso, pedirte disculpas por la hora de retraso que casi llevamos, pero se puede leer de dos maneras, hora de retraso o hora de adelanto en todo lo que hemos ido produciendo. Horas de conocimiento, que es lo importante. Es lo que estamos tratando. Bueno, casi todos conocéis a Jesús por las redes, la versión futbolera, pero Jesús es uno de esos cracks del Big Data desde hace mucho tiempo, era el jefe de proyectos en Orange, de Big Data. A veces digo Big Data, otras veces Big Data, pero cuando digo Big Data me siento un poco ridículo, ¿vale? Voy intercambiando las dos cosas, ¿no? Porque aquí en España utilizamos Big Data y con el término inglés me siento un poco raro. Eh, pero aparte de ser jefe de proyectos de Big Data en Orange, es uno de esos divulgadores y de esos constructores de la analítica. Es de las personas que más está contribuyendo al desarrollo de herramientas y de funcionalidades para herramientas que se llevan utilizando tradicionalmente como R un montón de años, de hacernos la vida un poquito más fácil a toda la gente que trabajamos en el mundo del análisis profesional de datos del deporte, y tenerle aquí es un verdadero orgullo por la cercanía que tiene con nosotros y con el máster desde el principio, el máster en Big Data Deportivo, con lo cual, Jesús, es un honor, es un placer, lo sabes. Este es tu público, casi todos te conocen, y los que no te conocen van a tener la oportunidad de conocer a un tipo genial y a un crack de la analítica como eres tú. Así que este es tu público, esta es tu casa, aquí te dejamos. Muchas gracias, David. Bueno, la verdad es que lo primero agradeceros la oportunidad de pasar un buen rato con vosotros y compartir un poquito, ¿no?, de lo que yo hago. Y la verdad es que cuando me planteaste la posibilidad de participar, ¿no?, pues bueno, al principio fue un poco, ¿no?, de poder enseñar el paquete ver y tal. La verdad es que le estoy dando vueltas. Incluso había hecho una presentación y luego la quité, porque quería hacer algo muy sencillo, muy simple, pero con algo que creo que es importante, ¿no? Que muchas veces, como he explicado muy bien pues el resto de ponentes, ¿no?, vamos siempre a cosas muy complejas, muy complicadas, porque a todos nos gusta complicarnos la vida y parece que cuanto más nos complicamos la vida, más bonito es lo que parece que estemos haciendo, ¿no? Y lo que no nos damos cuenta es que estamos cayendo en muchísimos errores, ¿no? Entonces, pues me planteé pues bueno, desde mi bagaje profesional, pues muchas veces pues vas conociendo cosas y te das cuenta de la importancia de la base, ¿no? Entonces yo quiero hablar un poquito de eso, de esa base, ¿no?, un poquito de ese perfil y de qué cosas se están cometiendo, ¿no? Entonces, para mí una de las cosas que siempre he planteado es, y la pregunta la lanzo al aire, porque yo lo reconozco y esta presentación está basada en mis propios errores, en los errores que he tenido durante este tiempo, porque yo también he usado mal las métricas. Entonces, mi pregunta era, ¿sabemos usar realmente las métricas, ¿no?, si lo sabemos hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, mi objetivo de la ponencia, pues bueno, siempre digo lo mismo. Al final, el uso del dato dentro del mundo del fútbol es complementario, nunca va a ser sustitutivo y creo que cada vez va tomando más fuerza ese punto. Yo creo que es algo evidente, ¿no?, a día de hoy. Pero sí que es importante que un buen dato, yo siempre lo pongo mal, porque al final un buen dato mal usado se va a volver en tu contra como analista, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado con lo que vas a hacer. Perdona que te corte un segundo, Dime, Jesús. dime. No sé si veis la cabecera de la presentación de Jesús, Miguel, Sara, o soy solo yo el que no la veo. Se ve Queda mal. ahí como Se ve cortada a dos cachos. ¿Sí? Ah, pues... Se ve cortada a trocitos, como luego lo vamos a grabar, no te preocupes, que esto cogemos, lo pegamos un corte y aquí no ha pasado nada. Vale, bueno, al final un poco lo que intento contar es básicamente esto. Entonces, al final, dos frases que resumen muy bien esto del dato es: intenta aprender algo sobre todo y todo sobre algo. Y esto es importante porque a veces nos centramos en aprender mucho de una cosa y nos dejamos de lado otros aprendizajes y experiencias que son muy importantes, ¿no? Y esto, sobre todo, a todos aquellos que tienen un perfil muy de dato, la contextualización, ¿no?, el conocer un poco el juego, sobre todo, por lo menos conocerlo, ¿no?, porque a la hora de presentar un dato, como lo presentes mal, pues te vas a llevar un buen chasco, ¿no? Y luego la más famosa del mundo de los datos, o lo que está pues un poquito más literaria, ¿no?, el famoso garbage in, garbage out. Entonces, pues bueno, yo lo vengo a hablar de métricas, ¿no? Entonces, al final, hablamos de métricas y KPIs. A mí en mi día a día, en mi trabajo, me miden por KPIs. Al final, a mí me miden si optimizo un proceso de la compañía, si capto más clientes, si los clientes quieren tener más rentabilidad. Entonces, creo que es importante saber las diferencias entre una métrica y un KPI. Al final, pues lo que vimos hablando, al final un KPI, cuando hablemos de fútbol, tiene que ser algo que nos va a poder permitir tomar decisiones y, sobre todo, definir una línea de acción futura, ¿no?, lo que resalto en negrita. Por ejemplo, el famoso gol esperado, de que luego hablaremos un poquito,
pues deja de ser una métrica. El gol esperado como tal no me está dando nada. Es todo lo que podemos trabajar con esa métrica, el gol esperado, lo que nos va a dar la información necesaria que podemos transmitir. Lo que hablamos para un delantero, pues si metes más goles de los que se espera de ti, pues estás rindiendo por encima de tus posibilidades. Algo tan sencillo como eso, pues muchas veces ya no se está haciendo bien. Entonces, pues bueno, un poquito mi punto es este, ¿no? ¿Qué son las métricas y cómo las estamos usando? ¿No? Entonces, para mí, yo divido las métricas en 3 puntos. Yo, mi día a día, hablo de métricas clásicas, pues bueno, al final el número de, lo que hablamos, ¿no? El número de paradas que hace un portero, los goles que recibe un portero, si le centran, cuántos bloquea, cuántas veces sale fuera del área, pues el número de pases que hace en corto o en largo. Bueno, esas son las típicas métricas que todo el mundo conoce. Luego ya empezamos a hablar de métricas avanzadas. Pues al final, pues el expected goal en contra, el expected goal que no viene de un tiro, el post-expected goal, el porcentaje de paradas esperadas, ya cositas más complejas, ¿no? Intermediación, centralidad, un poquito lo que hablaban antes Matías. Y luego una tercera muy importante que son las métricas de contexto, ¿no? Pues poder medir con un número el nivel de un equipo, el modelo de juego de un equipo, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de métricas clásicas, pues todo el mundo las conoce y todo el mundo las entiende. ¿Cómo se ve ahora? De lujo, Jesús. Ya está. Perdona la interrupción, tío. No, no, no. Es que había compartido la pantalla y no la aplicación. Vale, lo que os estaba comentando, ¿no? Las métricas clásicas, ¿no? Que todo el mundo las entiende, pero no siempre son útiles. Pero eso sí, son las más accesibles y por tanto las que todo el mundo usa, ¿no? Luego hablamos de métricas avanzadas, que yo siempre digo que muy poquito las entienden y que se usan muchas veces mal, ¿no? Y por desgracia su acceso es muy limitado. Y luego están las métricas de contexto, que muy poquito las estudian, porque siempre se han analizado aparte, estamos hablando, pues, por ejemplo, de modelos de juego, y muchas veces se piensa que no son compatibles con las métricas tanto clásicas como avanzadas, ¿no? Entonces, mi punto aquí siempre es el mismo, ¿no? Cuando hablamos de métricas clásicas, realmente sí podemos medir el rendimiento de un equipo con un jugador a partir de una métrica clásica. Luego, métricas avanzadas, realmente sabemos cómo se calcula una métrica avanzada para poder aplicarla correctamente. Y luego las métricas de contexto, ¿no? Cómo puede afectar un modelo de juego a una métrica per se. Un poco en línea a lo que decía Sara, ¿no? Que, por ejemplo, hoy compartía en Twitter un dato de Opta, ¿no? Que decía que Salisu Valladolid era, después de Gabriel Paulista, el segundo jugador que más disparos bloqueaba. Hombre, bloquear más disparos que Paulista del Valencia es complejo, porque es que el Valencia y el tercero era Rubén Biazo del Levante. El Valencia y el Levante son los equipos que más le disparan a puerta a toda la liga. Entonces, simplemente por número de disparos que reciben siempre van a bloquear, ¿no? De ese tipo. Entonces, si ya lo llevas al modelo de juego, bloques bajos, de defensa, pues es cuando empiezas a contextualizar esas métricas. Entonces, para explicar un poquito este contexto, estos 3 tipos de métrica, pues vamos a unos pequeños ejemplos, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, métricas clásicas, esto es una noticia que salió el 19 de abril, salió recientemente hace poco, de 442, creo que todo el mundo conoce este medio, referencia al mundo del deporte, que decía que Jan Black era el mejor portero de la década, ¿no? Y todo basado en 3 métricas clásicas: porcentaje de paradas, número de porterías a 0 y ser el portero menos goleado más veces, ¿no? Entonces, pues yo dije, bueno, vamos a coger estas 3 métricas clásicas y a ver cómo las están usando. Y lo que me planteé, pues bueno, es me cogí las métricas de esta temporada y aquí tenemos los goles cada 90 minutos, el porcentaje de paradas y el porcentaje de porterías a 0. Vale, ya tenemos estos números y ahora cómo sacamos quién es el mejor de todos estos, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando vas a trabajar con métricas es evaluarlas entre sí. Y lo primero que empiezas es decir, ¿realmente estas métricas son las que me van a explicar si un portero es mejor que otro? Yo hice un simple análisis de correlación entre las 3 variables y ya me decía que el número de goles que recibe un portero en 90 minutos es totalmente, inversamente proporcional, totalmente al número de porterías a 0. Entonces, si ya estamos, ¿qué 3 métricas clásicas que estás usando? Una ya correla con otra, estamos multiplicando por 2 prácticamente el valor que tiene esa métrica. Es decir, ya estamos usando mal una métrica, porque no entendemos que las métricas se pueden correlar entre sí. Es algo muy simple, algo de estadística muy básico, pero la velocidad del día a día nos lleva a coger cosas de este estilo, ¿no? Decir, pues venga, cojo estas 3 y adelante lo que me salga, ¿no? Luego ya empezamos tema de normalización. Cuando hablamos de variables, no es lo mismo hablar de goles cada 90 minutos, de un porcentaje. Entonces, al final, para poder comparar peras con peras, pues tenemos que normalizar la información. ¿Cómo normalizas? Pues si no sabes cómo se normaliza la información, vas a cometer errores. Por ejemplo, aquí os pongo 2 casos muy típicos de normalización, el scaling max-min y con el standard score. Fijaros lo que pasa cuando tengo una métrica, como es el porcentaje de paradas. Si veis aquí, el porcentaje de paradas es bastante estable, 70, 75, alguno un poquito más bajo. ¿Qué ocurre cuando tengo una serie estable? Que cuando yo normalizo, los que tienen el valor más alto me lo lleva a 1, el más bajo a 0, pero fijaros los puntos intermedios.
registros de porteros que están en el 75 respecto al 67, que hay una diferencia del 12%, cuando normalizo, fijaos la diferencia entre los dos. Estoy usando una normalización MAXNIR, que es una normalización que conlleva este error. Yo le voy a dar mucho mejor, voy a decir que este es mucho mejor portero que este otro, cuando realmente son muy parejos con esta métrica. Tengo que conocer que si la distribución es normal, tengo que usar otro tipo de estandarización, por ejemplo, pues esta, ¿no? De estándares. Algo muy simple, muy básico y que nos perdemos muchas veces. Los pesos. ¿Las tres métricas valen lo mismo? Yo siempre digo que cada métrica tiene un peso diferente en función de la persona que lo analice. Y este creo que es un punto importante porque muy poquita gente lo hace y es al final cómo metemos el cuerpo técnico o los propios analistas tácticos dentro del mundo del lado, ¿no? Y es pedirles opinión. Pero pedirles opinión desde un punto de vista técnico, un punto de vista teórico, ¿no? Y eso, por ejemplo, hay metodologías como el HP, el Analysis Hierarchy Process, que al final lo que te permite es, como una matriz de contingencia, que analizamos las incongruencias. Eso es lo famoso de si A es mejor que B y B es mejor que C, C no puede ser mejor que A, ¿no? Entonces, con un tipo de metodología, tú puedes hacer un panel de expertos y decir para ellos qué métricas son y poder darle pesos. Eso es una metodología muy usada en otras ramas y que es muy útil. Entonces, claro, imaginad en este sentido pues que yo a las tres métricas les doy el mismo peso, valen las tres lo mismo. Pues aquí tengo los porteros, he normalizado entre 0 y 1 y al final me dice que el mejor portero esa temporada era Courtois, el segundo Unai Simón de Bilbao, pues ya está, aquí tendría esta métrica. Dice, ya muy bien. Si pongo al lado los puntos que tiene cada equipo, fijaros la gráfica. ¿Cómo corre la puntuación de mejor portero con los puntos del equipo? Sí que es cierto que Ter Stegen pues este año ha tenido un poquito peores de métricas, el Barcelona está recibiendo más goles de lo habitual y Unai Simón pues está teniendo un rendimiento muy alto. Fijaros dónde debería estar. Si yo quito estos dos futbolistas, estos dos porteros, la correlación se va casi al 70%. Es decir, realmente estas métricas me están explicando que este portero sea bueno o sea malo, o realmente me explican que cuanto mejor es el equipo, mejores métricas va a tener este portero, sobre todo las clásicas. Es decir, que un equipo reciba goles depende del portero o depende de su sistema defensivo. Pues esto es una noticia de un medio de comunicación que es uno de los más importantes a nivel mundial en el mundo del deporte y sobre todo en el mundo del fútbol. Pues esto, que es algo tan simple, creo que se pierde. Creo que es importante para todos los que queréis meteros en este mundo del análisis, cosas tan sencillas que cojáis ese conocimiento para no caer en estos errores. Imaginad si esto vais a un cuerpo técnico y hacéis un análisis de este tipo. O sea, es que básicamente os estáis cortando vuestras propias alas. Y con esto ya pues pasamos, por ejemplo, a las métricas avanzadas, lo que hablamos, ¿no? Ya métrica avanzada pues ya es algo pues, que requiere pues, medicinas especiales, pues, el tratamiento de información, las transformaciones, el modelado, saber programar, estadística, matemática, ¿no? Entonces, pues el más típico de todos que todo el mundo creo que conoce es el famoso expected goal, que al final no deja de ser una probabilidad predisparo, ¿no? Y todas otro tipo de métricas derivadas del expected goal. Los números, por ejemplo, el post-expected goal, que está más novedosa, que nos permite calcular luego el porcentaje de paradas, el expected threat, la amenaza es parada, todo lo que hemos hablado antes de grafos, ¿no? Transitividad, intermediación, amplitud. Pero al final, es un dilema, ¿cómo se calculan estas cosas? Porque al final tú puedes calcularlas tú, yo en mi caso pues me las puedo calcular yo, pero tú igual no las vais a calcular o no vais a meter, pero realmente todo se calcula igual. Bueno, en este ejemplo, para que veáis, está en la misma jugada, muchos no lo conoceréis. Esto es del Mundial de Estados Unidos, la famosa jugada de Salinas contra Pagliuca. Fijaos la posición de los dos defensas, posición del portero, posición del delantero. Fijaros esta jugada de Messi, posición del portero, los dos defensas, la misma situación. El mismo XG, este es un XG de un modelo que tengo hecho yo y el XG que le daban de Star, que salía hasta igual. Vamos, es un poco anecdótico que salía igual, pero claro, Salinas lo falló, evidentemente la calidad de Salinas pues no puedes comparar con la de Messi, ¿no? Entonces, al final, hay que conocer qué hay detrás de cada modelo, ¿no? Porque al final, los modelos XG usan variables y cada modelo usa el suyo, y cada proveedor usa el suyo. Aquí os pongo tres ejemplos. Esto es el modelo comparado, un modelo de StatBomb de XG y un modelo que hice yo con datos de StatBomb. Evidentemente, el modelo de StatBomb pues, es mucho más complejo, pero bueno, más o menos sí que salíamos bastante parejos en los XG, evidentemente, pues como todo. Pues hay puntos en los que son outlier en ambos modelos. Por ejemplo, en esta jugada de todo, creo que era, StatBomb le daba un peso muy bajo, o sea, un XG más bajo. A mí me salía muy alto, fijaros la imagen. Prácticamente está sin portero. ¿El por qué StatBomb lo baja? Por la velocidad del portero. Porque StatBomb sí que mete, yo pongo dónde está el portero, pero StatBomb calcula la velocidad del portero. Entonces eso le hace bajar, porque parece que puede llegar, ¿no? Luego en esta jugada, fijaros, a ellos le da muy alto y a mí me da muy bajo. ¿Por qué? Porque mi posición del portero, yo la calculo
porque esté en el cono de trayectoria del balón a la portería. Pues justamente como el portero cayó en un borde del cono, pues salía como que estaba en el medio, pues le bajaba el XG. En cambio, para esta moneda era muy alto. Estos son ejemplos reales y la jugada real, ¿no? Para que veáis las diferencias con dos modelos con prácticamente los mismos datos. Otro ejemplo muy reciente, partido Getafe-Real Madrid, el gol de Luka Modric, Infogol de Andestad le dan 0,46. Fijaros dónde está el portero. Y fijaos dónde está Modric. Punto de penalti solo contra el portero. La probabilidad de ese gol es 0,46. Pues no, evidentemente no es 0,46. Statball le daba 0,9. Evidentemente porque Statball sabe dónde está el portero y lo mete en el modelo. Andestad y Infogol no lo hacen. Entonces, y luego incluso, ya fijaros, un partido de Champions League, el famoso de Anfield, de Liverpool, Atlético de Madrid. Estos son los proveedores que yo suelo mirar cuando publican información. Aquí hay 7 proveedores y fijaos la diferencia de XG. Ahora fijaros si vais a pagar por esa información. ¿Cuál es el XG mejor calculado? Creo que es un punto importante que sepáis cómo se hacen las cosas para tener el mejor dato de lo que vais a analizar. Pues claro, al final el modelo XG es complejo. O sea, parece es sencillo de cálculo, pero al final hay que conocer ciertas cosas, ¿no? Si vais a lanzaros a hacer vuestros propios modelos, pues requiere de conocimiento, como os vengo diciendo. Esto es un ejemplo del modelo que yo tengo publicado en la librería de R. Evidentemente, pues ya os digo, tiene sus errores. Ya os cuento los errores que cometí. Por ejemplo, usé datos de 2 temporadas de Opta, que tenía cerca de 19.000 disparos. Y estas son las variables. Al final, cuando repasas modelos de otros proveedores, sabes pues, que al final distancia, ángulo, situación de juego, parte del cuerpo de golpeo, son las que te explican cuál es la prueba de gol. Pero claro, los modelos hay que parametrizarlos. ¿Qué ocurre si yo parametrizo mal un modelo, no? Pues que, por ejemplo, esto es la probabilidad en función del ángulo, ¿no? Cuanto más yo tenía el ángulo 0 como el punto de penalti, es decir, si el ángulo es 0 es que estoy centrado a la portería. Disparo recto. Fijaros qué me ocurre en mi modelo. Cuando estaba en ángulo 90 grados, en el córner, mi XG se elevaba. ¿Por qué? Pues porque parametricé mal mi modelo y le metí que me generara nodos con 5 observaciones. Esto usé datos de 2 años con que 5 veces hubiera 2 goles olímpicos, como hubo en estas 2 temporadas, y 3 goles de falta laterales de centro directo, pues realmente, ¿qué pasa? Que cuando codifica Opta o codifica otro proveedor, es raro que codifiquen que un córner va directo a puerta. Lo codifica como centro, pero no como chute. Entonces, cuando es gol directo o un gol olímpico, evidentemente lo codifican como gol y como disparo. ¿Qué ocurre? Pues que en estas 2 temporadas hubo 6 goles, con ángulo prácticamente 0, me generó un nodo y el XG se disparaba. Si no conoces que esto hay que parametrizarlo y que la información viene así, vas a cometer tus propios errores. Otro caso tipo de Opta. Opta las coordenadas son de cada equipo, tienes una coordenada. ¿Qué ocurre cuando hay un gol en propia puerta? Opta pone la coordenada del equipo propio, no del equipo rival. Es decir, si un defensa se mete un gol en la línea, porque se lo mete en propia puerta, la coordenada que le pone no es la coordenada de su portería donde le han metido el gol, sino la portería de la ubicación de su equipo. Es algo un poco, parece una tontería, pero a mí lo que me decía era que los goles en propia puerta no los quité, no los filtré, no me di cuenta. Y cuando me decía, oye, a partir de 90 metros hay más probabilidad de meter un gol que en 50, porque estaba contabilizando los goles en propia puerta. Son tonterías, pero al final los detalles son los que te van a marcar la diferencia entre un buen y un mal analista, ¿no? Y fijaros mi modelo, el resultado que daba, yo he comprobado y lo chequeé con muchísimos proveedores. Claro, en estas cosas falla, pero fijaros los datos que me daban, muy parecidos a Andestad y con otros proveedores. Entonces, claro, es importante conocer las cosas, lo que os decía al principio. Si vais a dedicaros a un análisis, estudiarlo bien, saber cómo se hacen las cosas y no os dejéis llevar por la facilidad, ¿no? La base, yo siempre hablo de la base. Y volviendo al tema de los porteros, ¿no? Decíamos, oye, pues si tengo el expected goal, si tengo la inversa, ¿no? El expected goal en contra. Y no hace mucho vi a varias personas que publicaban, ¿no?, el rendimiento de un portero a partir del expected goal en contra. Es decir, oye, si un portero ha recibido 25 expected goals en contra y solo han metido 20 goles, pues joder, el portero es bueno, ¿no? ¿Podemos medir el rendimiento de un portero con una métrica avanzada? Pues evidentemente no, porque hay que conocer que es un expected goal en contra. Evidentemente, ¿qué pasa con los expected goals? Que los expected goals tienen en cuenta la situación predisparo. Da igual si el balón luego lo manda al córner o lo pone en la escuadra, como veíamos en la jugada de Messi y la jugada de Julio Salinas. Es decir, la definición fue muy diferente, pero el expected goal es el mismo. Si yo lanzo un penalti, el expected goal normalmente está en 0,75, depende del proveedor, 0,76. ¿Qué ocurre?
que si lo lanza al córner, como hay un penalti a la vez hace unos años que lo tiraron al córner contra el Valencia, pues al final, ¿qué le vamos a dar al portero? Que ha parado le vamos a dar el valor de 0,75, le vamos a restar 0,75 a los goles recibidos, no tendría sentido, ¿no? Y es porque estamos analizando todas las situaciones, todos los disparos vayan a una puerta. Porque evidentemente el expected goal es una métrica que se creó en su día, sobre todo para medir el rendimiento de los delanteros o del jugador que dispara y del conjunto en global, no para medir porteros. Entonces es para eso por lo que tenemos que generar nuevas métricas y entenderlas bien. Entonces evidentemente decir, oye, vamos a poner una nueva variable que sea a dónde va el balón. Y es lo que ha aparecido ahora con la nueva métrica del post-shot expected goal, ¿no? Porque viene aquí la jugada de Julio Salinas, se la tiró a los pies a Pagliuca, lo paró, rechace, jugada a la contra y España se le salió del Mundial en el descuento. Y Messi, este fue el partido contra Las Palmas que juega a puerta cerrada, por una definición perfecta. Puse la flecha y no sé si iba por el otro lado, pero bueno, Messi no va a fallar ese tipo de goles, ¿no? Pero ¿qué nos permite este gol, este tipo de jugadas, ¿no? Que si yo meto la variable a dónde va el balón, ya puedo calcular, evidentemente, la diferencia de paradas esperadas, porque si yo sé cuál es el porcentaje de paradas reales de un portero y yo sé los goles en función de la dificultad, dónde va el balón que va a meter, respecto a los disparos a puerta, solo a puerta que el recibo, porque un disparo que va fuera no tiene post-expected goal, si va fuera es cero, la probabilidad de que sea gol es imposible, es nula. Entonces al final ya puedo tener una métrica que me decide, o sea, que me define muy bien cuál es el rendimiento de un portero en el trabajo de parar balones. Evidentemente un portero no lo vamos a medir solamente por el rendimiento de la portería, pero sí que es cierto que es un poco por comparar con la métrica aquella de si Oblak era o no mejor portero de la década. Entonces, ¿qué ocurría, no? Que si yo calculo esta métrica, ¿no? Pues podemos ver, por ejemplo, el porcentaje de paradas reales menos el porcentaje de paradas esperadas. Pues estos son todos los equipos de las 5 grandes ligas. Bueno, aquí os he marcado en círculo los porteros españoles, pero bueno, aquí marco, fijáis dónde está Oblak esta temporada. Oblak esta temporada le han metido más goles, o sea, ha parado menos de lo que se esperaba de los balones que ha recibido. Evidentemente, pues bueno, no está teniendo una de sus mejores temporadas. ¿Es un porterazo? Nadie lo va a poner en duda. ¿Qué me dice el dato? Que ha parado menos de lo que tenía que haber parado. Fijaros otros porteros españoles. Kepa, que prácticamente ha perdido el puesto en el Chelsea, fijaros el rendimiento que está teniendo. Aquí no se aprecia bien porque están todos los equipos de Europa. Aquí está Vicente Guaita, que es uno de los mejores, creo que el tercero de la Premier con mejor rendimiento de paradas esperadas. Aitor Fernández del Levante y Unai Simón. Y otras cosas importantes, fijaros que no se aprecia una correlación con lo bueno o el valor que tiene el equipo, tanto a nivel económico como posición en la tabla. Aquí también está Ter Stegen. Fijaros dónde está Courtois. Aquí está la Juve. O sea, fijaros que al final es un poco, se pierde ya ese valor y realmente estamos midiendo un factor del portero y dejando al lado factores que nos pueden estar metiendo ruido en el modelo, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues es la diferencia. Estos son los de Europa. Aquí se ha vuelto a marcar aquí porteros españoles. Y esto, pues bueno, la diferencia de los goles que han recibido y los goles que se esperaban que tenía que haber recibido, ¿no? Aquí ves a Aitor Fernández del Levante, los goles que tenía que haber recibido, aquí en verde, y los que ha recibido. Pero bueno, decís, oye, aquí tendréis la foto solamente para la Liga Española y aquí, pues bueno, aquí he puesto para que, como seguro que sale algún colchonero, pues bueno, y fijaros, estos son los datos del año pasado, por lo tanto, ¿dónde está Jan Oblak el año pasado, el rendimiento que tuvo? Pues, a lo mejor fue el tercer mejor en esta métrica, el tercer mejor portero de Europa. En el eje veis las paradas por minuto. Fijaros, Neuer es un portero a que les recibió un disparo a puerta prácticamente cada 70 minutos. O sea, es que le tiraban una vez y 1,3 veces por partido a puerta. Y encima tenía un rendimiento bajo. O sea, fijaros en este punto en el rendimiento de Neuer. También es cierto que podríamos analizar si realmente un portero que recibe menos veces a puerta, pues podemos decir que está más inactivo y puede recibir un poquito más de goles. Bueno, en este caso fijaros que cómo se reparten en el eje, pues fijaros que no hay ese tipo de relación, ¿no? Aquí, por ejemplo, Chelsea, pues bueno, al final sí que hay porteros que están repartidos, no hay una correlación en ese sentido. Entonces, pues bueno, ya podemos decir pues que bueno, que igual Oblak este año no está siendo ese mejor portero, ¿no? Y sí que es cierto que hay otros porteros que están teniendo mejores métricas. Y bueno, y ya ligado con esto de las métricas avanzadas, quería introducir una nueva, ¿no? Que ya también ha comentado, pero primero vamos a hablar un poco de esas métricas si realmente sabemos lo que son, ¿no? Porque yo a veces he preguntado y hay mucha gente que no sabe lo que realmente es, ¿no? Bueno, vamos a hablar del XG, que es el XG, ¿no? Aquí tenemos una jugada del Arsenal, pues este jugador, el delantero, tiene una probabilidad de meter gol de 0,18 en esta situación, ¿no? Posición del portero, defensas. Y claro, evidentemente, a este jugador aquí le ha pasado el balón.
en este pase lo que se asocia directamente es el famoso expected assist, ¿no? La asistencia, el valor de la asistencia esperada, como este jugador genera un disparo de 0,18, le asumimos directamente el valor de 0,18 como asistencia. Pero claro, ya con el expected goal creamos el expected de construcción, ¿no? el build-up. Al final lo que hacemos es reparto ese 0,18 entre los jugadores que han construido la jugada sin tener en cuenta el que dispara y el que asiste, ¿no? Para también dar un poco de valor al que participa en la jugada, ¿no? Y luego ya tendríamos la final, que sería la de cadena, ¿no? La de posesión, y es repartir en la fase de posesión el expected goal entre todos los jugadores que han intervenido en la jugada. Así, de esta manera, podríamos tener métricas que nos están midiendo el valor de cada jugador en fases del partido. Entonces, por ejemplo, aquí tendréis para toda la Liga Española de esta temporada, en el eje Y están los goles esperados por cada partido, en el eje X las asistencias esperadas y el valor de construcción de cada jugador. Fijaros cómo Messi es el jugador que más goles esperados se genera, digamos. En el eje X teníamos los de construcción, es decir, él ni chuta ni pasa, pero es construye, fijaros dónde está, de los mejores delanteros, y luego encima fijaros el tamaño del escudo, es el más grande, el que más asiste, ¿no? El jugador completo, ¿no? Luego pues tenemos otros casos, ¿no? Rodrigo este año en el Valencia, aparte de lesiones, es un jugador que está por situación en el campo y en el modelo de juego del Valencia. Parejo juega una posición mucho más retrasada, al principio zona 2, Rodrigo tiene que jugar de enganche, ha perdido esa efectividad arriba, le llega a menos balones, evidentemente cómo está jugando la generación de expected goal es mucho más baja, fijaros en la fase de construcción y fijaros las asistencias que está generando. Bueno, ahora no sé cuándo tenía actualizado esto, pero de los jugadores que más asistencias está generando. Entonces podéis ver este mapa de diferentes jugadores. Ponemos a Álvaro Morata, un jugador que interviene, o sea, con mucho expected goal, prácticamente no hace asistencias y muy bajo en construcción, ¿no? También te da un poco el perfil de ese jugador. Pero yo siempre digo lo mismo cuando veo estas métricas. Si yo tuviera que elegir, ahora dices, oye, ¿qué jugador realmente es el que me está generando peligro de todos estos? Con estas métricas, el del build-up, el de con X-Chain, el que me asiste. Entonces, con esta hay una nueva métrica que es muy interesante, ya ha salido el nombre de Calvin Singh, del Arsenal, que creó lo que se llama la amenaza esperada, ¿no? Y al final lo que hace es dividir el terreno de juego en una matriz 16×12 y lo que hace es una serie de iteraciones, ¿no? Al final lo que viene a decir es, yo tengo un jugador en una posición del campo y puedo definir la amenaza que tiene este jugador en función a dos posibilidades. A que dispare, evidentemente, él calcula para cada equipo, por cada cuadrícula, si cuántas veces dispara, la probabilidad de que dispara en este punto. En esta situación, por ejemplo, esto sería la probabilidad de que dispare por el expected goal del disparo. Le baja un poquito porque la probabilidad es muy alta de que dispare, pero hay probabilidad también de que podría haber pasado muy baja, pero la calcula. Entonces, por eso le baja un poquito. Y aquí fijaros que hay una iteración. Fijaros que aquí estamos definiendo la amenaza y está aquí dentro también de la iteración. Porque lo que él hace es iterar y decir, oye, ¿a qué zonas del campo puede pasar? Porque puede pasar a muchos sitios del campo, ¿no? Entonces, él tiene analizada esta... Entonces, al final, él itera 5 veces máximo, porque ya vio que no hacía falta más iteraciones, y calcula la amenaza de este jugador, ¿no? 0,17. Pero claro, el que hace el pase, fijaros que ya no tiene el XA ya no es 0,18 o 0,17, ya le baja un poquito más. ¿Por qué? Porque al final este jugador aquí tenía dos posibilidades, o pasar y generar un XG, o chutar. Y la amenaza que genera este jugador es 0,16, tanto de pase como de chut. Pero había un jugador aquí, que en este caso era Ozil, que fue el que puso el pase interior detrás de la espalda de la línea en un pase cruzado. Fijaos, la probabilidad de meter un gol aquí y de chutar era baja, la probabilidad de meter gol prácticamente nula, por decir muy compleja, y la probabilidad de pasar a las diferentes zonas de la iteración también es compleja, ¿no? Entonces, al final, yo lo que tengo aquí es esta amenaza. Entonces, ¿dónde está la gracia? Ozil en esta jugada, con su decisión, generó 0,158. Es decir, él pasó de un 0,07 a un 0,158. Es decir, el peligro, él por asistir en esta jugada, el incremento que tuvo de hacer este pase de peligro fue muy bajo, 0,013. En cambio, el que generó el peligro en esta jugada fue Ozil con este pase interior. Entonces, es algo que un analista táctico de fútbol lo va a ver clarísimamente porque es algo directo, pero tenemos la capacidad de poder darle una métrica y poder valorar y no quede Ozil difuminado en métricas como el X-Change o el build-up. Yo creo que es una métrica muy interesante. Y ligado un poco de lo que hablaba ayer Anselmo, el tema de las métricas de gol esperado por posesión, sin entrar en mucho detalle para que veáis un poco el funcionamiento. Aquí os pongo un partido del Valencia-Barcelona, que ganó el Valencia. Fijaros, ¿no? Si me baso solo en los XG, pues bueno, ganó el Valencia XG parejos,
Pero fijaros en cuando yo hablo de la posesión, ¿no? El Barcelona en todas las jugadas de posesión, al final es un equipo que normalmente hubiera ganado ese partido realmente fácil. Evidentemente, pues bueno, no ocurre así. Ese partido justamente lo gana el Valencia, pero también nos da una perspectiva del valor de un equipo en este sentido, ¿no? Con otro tipo de métrica más avanzada que nos va a ayudar a contextualizar. Y es donde llegamos a las métricas de contexto, ¿no? Al final, lo que vengo a decir, al final, ¿de qué depende que un equipo reciba goles, ¿no? Que hablábamos al principio. Pues bueno, yo aquí cogí más variables y, pues bueno, hice una simple regresión y dice, oye, mira, si yo tengo en cuenta solamente los disparos que recibe a puerta un equipo, pues fíjate, ya me corre un 0,63. Aquí usé más variables, descarté 2 por colinealidad y al final, fijaros, el gol que recibe un equipo por 90 minutos dependía, con una score de 0,96, dependía de los disparos a puerta, evidentemente, que recibe, de la calidad del disparo que recibe, el post-expected goal, y de la calidad del portero, medida como el número, si para más balones de los que se le esperaban que parara, ¿no? Entonces, fijaros, al final, el que me está dando peso, si un equipo recibe 10 disparos a puerta, me va a restar, bueno, el intercepto es 0,92, si recibe 10 disparos, estoy hablando que ya va a recibir 2 goles. Si la calidad del disparo está, al final, es la variable que más peso tiene en fijaros la correlación, ¿eh? Fijaros, esto está medido con, creo que eran más de, bueno, eran bastantes cientos de partidos. Entonces, al final dices, oye, si todo depende de los disparos que recibe un equipo, ¿de qué dependen de los disparos que recibe un equipo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de métricas de contexto, ¿no? Y bueno, al final, métricas de contexto, pues altura de bloque, acciones defensivas en zona 1, 2 y 3, calidad de los defensas, sistemas defensivos, velocidad de transición, ofensiva, defensiva, repliegue, presión, si cuando pierdes el balón haces repliegue, si haces presión tras pérdida. Fijaros que ya no estamos hablando ni de machine learning, estamos hablando de fútbol, ¿no? Que es una cosa que creo que es importante. Y tenemos que ser capaces de este lenguaje que habla el analista y habla el cuerpo técnico de llevarlo, si podemos, al dato, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es importante conocer estas métricas y cómo podemos trabajar. Entonces, por ejemplo, pues si yo puedo saber el pases permitidos al rival en campo propio, que me va a dar un valor de intensidad. Es decir, si yo tengo un equipo que basculo mucho, floto mucho al equipo rival, me vengo atrás, dejo que el equipo rival toque mucho el balón en mi campo, al final está hablando de mi intensidad. Si yo hablo de pases permitidos en la zona del área, sin contar centros, hablo de mi intensidad en zona 1, en zona de inicio, ¿no? Entonces, claro, si soy capaz de medir eso, estoy hablando también de cómo defiendo, ¿no? Hay un ejemplo, no lo tengo aquí explicado, ¿no? Pero, por ejemplo, la diferencia en Valencia con Marcelino y Celades. El Valencia es de los equipos que más, de hecho, en los 2 últimos años, que más PPDA tiene, ¿no? Aquí el PPDA está explicado como pases permitidos en campo propio, pero hay otra variación de la PPDA que es pases permitidos partido en número de acciones defensivas, ¿no? Entonces, al final, si hay muchos pases permitidos y mis acciones son muy pocas, mi PPDA será muy alto. El Valencia de Marcelino y el Valencia de Celades son los equipos que más PPDA tienen de la Liga Española. Claro, dices, joder, pues, pero defienden muy diferente. La diferencia era la intensidad de Marcelino en zona 1. Celades tiene una intensidad muy baja en zona 1, flota mucho más la defensa, se mete mucho atrás, cierra filas, pero permite el pase. Entonces, el permitir ese pase, lo que estás dando al final es más probabilidad de disparo. Lo que hablamos, altura del bloque, distancia portería propia. Usando, fija, cuando hablamos del grafo, el grafo estaba posicionado en un mapa, como estaba diciendo antes Matías. Yo puedo saber qué distancia está el grafo de mi portería. Si yo en mi zona de combinación de circulación y de creación en zona 2 está a 60 metros o está a 40 metros, la diferencia en esa distancia de portería va a ser mucho más amplia y la generación de oportunidad va a ser mucho más alta. Eso le pasa mucho a Eibar. El Eibar es un equipo de presión tras pérdida, un bloque muy alto, cada disparo que reciba el Eibar, creo que eran 0,5. Es decir, son todo contras y jugadas prácticamente que son gol. Por eso el Eibar tiene este año, por desgracia, está haciendo los repliegues más lentos y los problemas que está teniendo. Profundidad y amplitud del grafo. Lo que hablábamos antes de presión e intensidad. O, lo que yo siempre digo, la calidad subjetiva de un equipo. Si yo sé cuánto vale un equipo, en presupuesto, en valor del equipo, también puedo decirle el número de disparos. Pues bueno, estas variables se pueden medir, se pueden usar como métrica, y yo dije, bueno, voy a hacer un pequeño ajuste sencillo, y al final lo que me salió fue esto, ¿no? Fue de 0,7, no es muy alto, pero bueno, me pareció interesante con su trade test, y al final, fijaros, ¿no? El número de pases en el área, sin centros, la famosa esta de C. Es decir, en los equipos que permiten esa intensidad en zona 1 muy baja, esos minutos, pues, al final, pues evidentemente van a recibir mucho más pases. Y aquí ya no está hablando el portero, aquí estamos hablando del sistema defensivo. Oye, pues si yo puedo dar información de este estilo, de poder enseñar a un cuerpo técnico la importancia de la intensidad defensiva en zona 1 en función de tu modelo de juego,
pues es importante. Fijaros el valor del equipo, evidentemente. Cuanto mejores son tus defensas, esto de valor lo saqué de Transfermarkt. Cuanto mejores son tus defensas, pues mejor. Evidentemente, luego les van a meter. No lo mismo defender, pues con por no decir nombres, que por ejemplo el rendimiento que está dando Felipe este año en el Atlético de Madrid. Y fijaros, aquí en esta gráfica tenéis el XG, el expected goal en contra, con la métrica del DC, ¿no? Fijaros el Atlético de Madrid. Bueno, salía aquí del 0,60 y algo, pero el que me tiraba abajo el R-square Atlético de Madrid, fijaros, ¿no? Con el DDC, la intensidad que tiene, tendría que estar recibiendo mucho más goles. ¿Por qué está pasando esto? Porque hay más cosas de contexto que explican esta situación, no podemos ir solamente esto. Pero creo que sí que es importante, cuando hablamos de todo esto, un poco, ¿no? El que lo conozcáis y cuando hagáis estos análisis os tengáis todo en cuenta. Por ejemplo, que hablábamos antes, ¿no? El saber cada equipo de la Liga Española las acciones de presión por zonas de rival, lo que hablamos del Leo. Esto está calculado sobre el promedio en zonas de cada equipo, el Getafe, ¿no? El Getafe hace más acciones de presión en la zona 3, un 25% por encima del promedio de la Liga. Lo que os decía el Valencia. El Valencia sí que es cierto que tiene un 12% en zona 1, pero fijaros en zona 2. ¿Qué le pasa a Marcelino? Pues también zona 2 un poquito mejor. Lo que hablábamos del Eibar, ¿no? Un 37%. Entonces, pero fijaros el Getafe en zona 2, fijaros Español de Eibar en zona 2. Mucho más baja, está en promedio. Un equipo que presiona muy arriba tiene que tener un repliegue mucho más rápido y que no pase zona 2, ¿no? Atlético de Madrid, curioso, ¿no? Las zonas de presión, pues, un poquito por debajo del promedio, ¿no? Entonces es importante tener estas métricas porque te van a ayudar mucho a contextualizar. Lo que hablaba antes Matías de los grafos, el saber cómo se comporta un grafo, la profundidad del grafo, la amplitud, la distancia. Fijaros en esto es el Getafe, fijaros el centro del grafo a 60 metros. Fijaros el juego directo del Getafe, todo un juego directo, poca salida en corto, evidentemente porque su intención es poca posesión, mucho juego directo, robo y contra, ¿no? En este sentido, mucha presión. Entonces, pues bueno, estas métricas te van a ayudar. Lo que hemos contado antes, PPD y DC, intensidad defensiva por zonas, aquí tenéis Liga Española, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco lo que os quería contar, sin entrar en mucha complejidad, sin querer entrar en cosas pues, de investigación, que la comenta Matías o que conocí mucho que comparto, cosas muy simples, de métricas muy sencillas, que mal usadas o descontextualizadas van a dar una información errónea, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ya para finalizar tampoco me quería enrollar mucho, ¿no? Al final, pequeños consejos de mi día a día. Yo siempre digo, hay mucha información, no intentes inventar la rueda. Tampoco a mí me dicen, oye, si metes esto, ya hay mucha cosa que hacer y aprovechar lo que tenéis, que vais a tener acceso a información privilegiada en el máster, sobre todo con datos de Opta, ir a lo que ya conocéis y profundizarlo, ¿no? Analizar si entendéis el origen de las cosas y cómo se puede aplicar. Pues yo siempre digo, va a marcar vuestro futuro en el sector, ¿eh? Yo, pues de otros sectores, pues viene gente y te dice cosas y dices, hostia, si me vienes con estas ideas de bombero, vas a tener un problema en esta compañía, ¿no? Pues imagináis si vais a un club, a un cuerpo técnico, como habéis hecho un grafo, como decía antes Matías, os vais con una foto, es que tal, y fíjate tal, y te lo he puesto por tu sistema táctico, y dices, si yo no juego con un 4-3-3. Bueno, es que pues, algo tan simple como eso, ¿no? Tener cuidado. Y luego un poco ligado al mundo del Machine Learning, ¿no? A día de hoy, pues ya tenéis acceso a herramientas, yo les llamo UTML, que al final tú le pones los datos y él te lo hace todo, ¿no? Y eso es una falsa sensación de veracidad, porque si no conocéis lo que hay debajo, vais a, lo que os decía, ¿no? El famoso garbage in, garbage out. Tened mucho cuidado con lo que estáis haciendo, con lo que vais a hacer, y realmente no perdáis tiempo, pero sí, como quería deciros perder tiempo, sino investigar muy bien, aprender lo que se está haciendo y profundizar para hacerlo bien. Porque luego hay gente, y yo lo digo y lo comento algunas veces y de chascarrillos, ¿no? He hecho un X, muchas veces, he hecho un modelo XG con XGBoost. ¿Qué parámetros has usado? No, por defecto. Pues ya me estás diciendo mucho de tu manera de trabajar. Si vas a usar parámetros por defecto, sí, el modelo va a funcionar, pero ya sé cómo funcionas tú, ¿no? Eso es importante. Y otra cosa importante, os van a mirar con 1000 ojos. Pensad que llegáis a un mundo ciertamente reciente, bastante novedoso y que igual que mucha gente, aquí estamos todos muy predispuestos a aprender, mucha gente que no está predispuesta a compartir su tarta, ¿no? Y os van a mirar con muchos ojos, tened mucho cuidado en ese sentido. Y lo que siempre formaros. Creo que no voy a tirar de corporativista, pero creo que es importante si quieres acercarte a este mundo y realmente no sabes ni de juego ni del dato, el máster de Big Data deportivo te va a acercar a ambos de una manera, un approach, yo creo que básico, pero importante. Si ya tienes ese perfil deportivo, ¿no? Ya eres un analista táctico de fútbol, eres entrenador, yo creo que el máster de Machine Learning deportivo va a ser muy interesante. Y luego un tercero, que es el que yo estoy haciendo actualmente, y es que pues tú con mi perfil de datos, no soy data scientist, pero casi como lo fuera comparado,
pues bueno, acércate al fútbol, ¿no? Yo ahora estoy haciendo el curso objetivo analista y tengo que reconocer que de hace 6 meses ahora han cambiado por completo mis análisis. Creo que he entendido un poco más el fútbol, la complejidad del fútbol y creo que fórmate también un poco en el fútbol. No digo que te hagas entrenador UEFA, pero sí conoce el juego, ¿no? Para poder aplicar realmente el dato a lo que un cuerpo técnico va a necesitar. Y nada, ya solamente, ya para finalizar, pues comparto con vosotros 2 cuadros de mando. El primero ya muchos los conocéis, que comparto datos de las 5 grandes ligas, 6 temporadas, y ahí podéis, hay 4.000 y pico grafos de todo, para que veáis los grafos que antes se llama Matías, para que los quiera ver, grafos por zonas, por caminos. Está la Superliga Argentina, la metí ahí por Matías para que vea datos de Argentina, de Champions League. Y luego un segundo dato, un segundo cuadro de mando, pues comparto hoy, que está basado en los datos de la página web de FBR, ¿vale? Y son datos muy interesantes porque todos esos gráficos que os he mostrado están en estos cuadros de mando, son libres, podéis usarlos, todo eso de intensidad defensiva por zona, pues aquí lo tenéis todo. Y bueno, y aquí al final podéis ver uno que lo que hice fue implementar un modelo sencillo, un PCA, de componentes principales para buscar similitud entre jugadores, ¿no? Es decir, oye, ¿a quién se parece Messi en función de sus métricas? ¿Qué jugador es el más parecido a Messi, ¿no? En función de esas métricas. Pues están en ese cuadro. Pues creo que Messi salía a Neymar, ¿no? Por tipo de métrica. Pues eso que lo tengáis, lo tenéis acceso, es de acceso libre. No entréis todos de golpe porque está en un servidor gratuito y lo vais a echar abajo. Pero bueno, que sepáis que lo tenéis ahí, ¿vale? Y hay datos de 2 temporadas. O sea, podéis ver, por eso os hablaba también lo de Celades y Marcelino, comparar año a año, y las 5 grandes ligas, o sea que tenéis mucha información ahí. Nada, muchas gracias por la oportunidad y espero que os haya, por lo menos, dar ese foco de la importancia de conocer bien las cosas, que creo que es importante. Y ya está, muchas gracias. Qué grande, Jesús, qué buen planteamiento y qué necesario, porque nosotros que tenemos varias titulaciones de Big Data, aparte de las deportivas, siempre consideramos el dato como gasolina, pero claro, tienes que meterlo en un motor que funcione, porque si le metes diésel a un coche de gasolina o gasolina a un coche diésel, te lo vas a cargar, ¿no? Pues cargarse los modelos es mucho más grave. Tomar decisiones con analíticas basadas en métricas erróneas, al final puede darnos un problema, ¿no? Con lo cual, eso, buenas tardes. ¿Cómo estás? Ya sabe Excel, ¿eh? Bueno, claro, que menos, que menos. ¿Cuándo empieza con los algoritmos, Jesús? Está ya pronto, ya sabe, ya ha aprendido. Esta sí que es machine learning. Ya sabe que cuando yo la come, ya sabe más que estas. A un niño no le vas a enseñar modelos. Claro que, pues lo que te estaba comentando, que es súper importante lo que has comentado, porque de nada vale tener acceso a ingentes cantidades de datos y los vamos a meter por unos procesos que nos van a dar unas salidas que nos van a hacer tomar decisiones erróneas porque no se hayan interpretado bien ni se han ponderado bien. Con lo cual, te agradezco un montón que cambiaras el planteamiento inicial, porque esto es muy didáctico, muy pedagógico y es una de las claves básicas que todo analista tiene que entender y comprender. Así que el agradecimiento es a ti, ¿vale? Te vamos a hacer algunas preguntillas que hay, Jesús, ¿vale? Vale, sin problemas. Y quien se quede con preguntas, que me las pueda hacer por Twitter sin problemas, ¿eh? O un mensaje. Esa es la suerte que vamos a tener con Jesús. Es verdad que como vamos a hacer solo 4 o 5 preguntas, Jesús yo creo que no se deja ni una por responder en Twitter. O sea, eso por descontado. Vale, a ver si soy capaz de leer esto. Jesús, ¿cómo se calcula el XG Build Up con el EPV? Cualquier pase de un jugador, si esa jugada acaba en gol, va a tener un XG Build Up alto. No, el build-up lo que haces es, en el sencillo, lo que se hace es repartir el XG. Es decir, si un XG tiene un 0,8, claro, al final ese es el problema, que puedes estar sobredimensionando una métrica en función a, si yo, un pase de la muerte, ¿no? Y lo dejas solo contra el portero, XG 0,8 o 0,9. Pues al final, en la construcción del juego han intervenido 4 jugadores, voy a darle un build-up de 0,2 a cada uno, sin tener en cuenta la asistencia. Entonces, claro, realmente, ¿quién ha generado el peligro? Igual los 4 pases que venían en cadena son una circulación en zona 2. No estaba estás en zona de creación, no estás en zona de finalización. Entonces, son métricas que son interesantes porque nos ayudan, pero realmente no nos están explicando el rendimiento real de un jugador, ¿no? Por eso hacía foco en esa parte de ese tipo de métricas. A mí personalmente no me gustan. Las muestro porque creo que ya que están, lo que se decía, ¿no? Tampoco inventemos la rueda, pero no me diré nunca un jugador por su XG. Claro, totalmente. Asier te pregunta,
PSXG tiene en cuenta la trayectoria del tiro. Eso es. Esa es la gran diferencia. Al tener en cuenta la trayectoria, sabe realmente si aumenta la dificultad o no aumenta la dificultad de disparo. Entonces ahí está Claro, la... lo que comenta Asier, que es una evolución del XG con el tipo de Exacto. Y remate. nos permite lo que veníamos hablando, lo que nos permite ya es medir el rendimiento de un portero. Totalmente. Juan López de Armentia, ¿de dónde obtienes los datos para estos análisis? Jesús, ¿es una buena opción hacer web scraping, FBref, SoftScore o TransferMark? ¿Hay Todo alguna es página de referencia? todo lo que habéis visto hoy aquí es dato público, es dato libre. Luego ya está, pues bueno, el saber cómo hay que sacarlo. Yo os he compartido los cuadros de mandos, alguno, evidentemente todo esto es web scraping, pero bueno, está ahí. Claro. Y ese dato público no he usado datos, bueno, yo sí que tengo cuenta de Wisecout, pero todo lo que habéis visto hoy es todo dato público. Tenéis acceso al mismo. Y bueno, sí que iba a publicar estoy montando un paquete nuevo para el scrapping de FBref, yo lo tengo scrapeado con toda la información a nivel de jugador y de equipo. No lo voy a compartir por ahora porque quiero montarlo bien a nivel de paquete para que sea accesible y que no veáis un chorro de 2000 líneas de código que no vais a entender que hay ahí. No me da tiempo a hacerlo porque estoy hasta arriba, pero vamos, que sí que lo compartiré, no tardaré mucho. Igual en un mes lo publicaré para que lo tengáis. Todas estas métricas que habéis visto son públicas, lo que os digo, aquí no hay nada, ni Opta, ni Wisecout, ni nada, todo es público. Genial. La variable valor T es subjetiva, ¿no merecería una corrección teniendo en cuenta la edad de los jugadores y la posibilidad de reventa? ¿Verdad? La pregunta es, ¿la variable valor T, subjetiva, no merecería una corrección teniendo en cuenta la edad de los jugadores y la posibilidad de reventa? Por supuesto, eso y 1000 veces mejorable, desde luego. Fue un ejemplo rápido con una correlación medianamente alta para buscar una explicatividad. Sí, sí, un modelo que se puede... De hecho, usé el valor del equipo total. No usé ni el valor solo de los defensas, para que os hagáis una idea. Evidentemente hay equipos que están desbalanceados en calidad de los equipos. Entonces, si tú te coges el Valencia, el precio de la defensa de Valencia no está o sea, es muy diferente al precio medio del equipo, en ese sentido. Pero bueno, fue un ejercicio rápido, por eso la correlación pues salía un pelín más, salía baja. En ese sentido, no, pues totalmente mejorable. Es un ejemplo de cómo hacer algo, pues un poco, sobre todo también para buscar un poquito de explicatividad. No me quise tampoco complicar. Nos quedan muchas, Jesús. Te voy a hacer la última y os invito a que interactuéis con Jesús en Twitter. Su timeline, su muro es una maravilla y también se aprende mucho porque no deja de compartir cosas. Voy a cerrar con esta porque creo que es interesante para todos. ¿Qué sitios de internet o libros recomendarías para investigar métricas y de contexto existentes? Libros. O sitios. Sitios. Mira, yo para el tema en métricas de contexto. No entendí bien la pregunta, perdona. Métricas avanzadas y de contexto existentes. Sí, yo para las métricas avanzadas lo principal es, de contexto, lo importante es saber del contexto. Yo por eso lo he comentado, uno de mis grandes errores al principio de este mundo del dato era no contextualizar muchas veces los datos y no contextualizar desde el punto de vista como estoy oyendo contra el promedio, contra el no promedio. Tampoco quería entrar ahí porque tampoco quería hacer esto un poco demasiado teórico, ¿no? De hablar de series desbalanceadas y el promedio realmente es la variable que importa o no importa. Yo creo que el contexto es el juego, ¿no? Hay que entender el juego para, por ejemplo, los grafos, ¿no? Lo que yo, pues ya lo he dicho Matías, hablo mucho de grafos. El grafo me explica la conectividad entre jugadores, pero no me explica las zonas de conectividad de los jugadores. Hay otro tipo de grafos que sí que me pueden ayudar a ese tipo de conectividades. Y claro, cuando te das cuenta que lo que importa en un equipo puede ser la amplitud la profundidad de juego en el modelo, dices, o sea, yo tengo que poder representar esa profundidad en el grafo. Y la posición promedio de un jugador no me la va a dar, porque un jugador se mueve. Yo siempre digo lo mismo. Un jugador en banda, Guedes este año en el Valencia ha jugado poco, pero bueno, ha ido permutando. Es un jugador que le hace jugar por izquierda o puede jugar en la derecha haciendo diagonales, a pie cambiado. Si tú te buscas la coordenada promedio de Guedes, te va a salir muchas veces pues el medio campo. Vale, ¿qué conclusiones sacas de ahí? En un grafo en esa posición de Guedes. Es que cuando vea el entrenador va a decir, pero chico, ¿qué me estás hablando? ¿No? Entonces, más que dónde investigar, yo, desde mi punto de vista, que lo que estoy haciendo yo es aprender. Y hacerte
hacerte analista, no hacerte analista como tal, pero sí que aprender de analista. Y yo, desde luego, con Dani en Objetivo Analista es lo que más estoy aprendiendo. Y me ha Es cambiado. aprender de fútbol y lo que comentabas de Esto contextualización es una parte... que no significa que te hagas entrenador pro UEFA, pero es una base, ¿no? Sí, sobre todo en el fútbol desde una forma más científica, ¿no? Más analítica, que al final, aunque sea repetitivo, esa es un poco la idea. Te vamos a pasar tres preguntas en directo, ¿vale, Jesús? Y Vale, sí, acabamos sin para dar problema, paso gracias. aquí. Roberto, si quieres, puedes abrir micro. Hola, Roberto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Jesús por su charla. No sé si sabe quién soy, pero vamos, le he molestado mucho por Twitter preguntándole cosas porque yo todavía estoy estudiando, estoy acabando la carrera y bueno, siempre me ha ofrecido su ayuda y la verdad es que muchas gracias. Y bueno, mis preguntas eran dos muy rápidas. La primera, has hablado del spectacle normal y luego del spectacle post-shot, Sí. que sí que incluía la localización del tiro, hacia dónde va el tiro. Entonces, ¿esa variable no se podría incluir en el spectacle normal? ¿No daría más información? Claro, sí, es lo que han hecho. Al final tiene las dos, pero se podría incluir. ¿Cuál es el problema? O hacer un modelo conjunto, me refiero. Sí, no, sí, realmente tú ya tienes el espectro. Al final, el problema es que tú usas solo el curso, se está acoplando algo. Pon el silencio, Roberto. Si tú usas Joder, está acoplando algo. Es David Fombella. Vale, perdona. Si tú usas el post-shot solamente, no puedes analizar la creación de peligro. Imagínate un equipo, como puede pasar muchas veces, pues que sería el balón no quiere entrar, pero es que no va ni a puerta. Tiras 10 veces a puerta, se van todas por arriba y si tienes en cuenta la oración del disparo, cuando la pelota va fuera, ya tienes un 0. Realmente, pero tú has generado peligro, has generado 10 disparos. No son a puerta, pero son 10 disparos. Entonces, sí que tienes que tener en una primera métrica sin tenerla en cuenta, porque te va a hablar del peligro que tú generas o del peligro que te están generando, que tú mismo te están generando a ti, y luego estaría la métrica del post-shot, que ya es la métrica que te permite evaluar mucho mejor a un delantero o a un portero, evidentemente. Y otra cosa más, y una vez que tienes dos modelos, esta quizás es una pregunta más técnica, pero ¿cómo comparas esos dos modelos? O bueno, si tienes varios, ¿cuál usas tú la forma o cuál crees que es mejor para comparar los modelos? Sí, ¿el XG o el post-shot XG te refieres? No, sí, si tienes modelos, por ejemplo, el del XG, pero utilizando quizá distintas variables o incluyes unas y otras no. Ahí están las métricas del modelo. Al final los modelos tienen métricas propias de evaluación. Evidentemente, pues el típico error, ¿no? El XG, he hecho un modelo XG con una UC de 0,80 y yo he hecho otro y me da 0,82. Pues es una serie totalmente desbalanceada, la UC no lo puedes usar como métrica de un modelo en ese tipo de series. Luego, además, en función de la cross-validation que des, la UC te va a dar de una o te va a dar de otra. No, he sido subir una centésima. Ya, pero es que si lo vuelves a sacar, o como cambies la semilla, típico error, pues te va a dar otra cosa. Al final, muchas veces lo que tienes que buscar, yo soy partidario de modelos sencillos, pero explicables. Yo no me iría a modelos tipo XGUs, que al final no sé ni lo que hay dentro, que la explicatividad es muy compleja. Pero bueno, al final, para el XG, pues bueno, al final el LEAF, por ejemplo, es una métrica que te puede ayudar muy bien para entender, pero al final el problema de este tipo de modelos es la probabilidad, ¿no? En el sentido de si un XG me da 0,5, en un modelo de XG un disparo tiene 0,5, si yo luego tengo que decir un 0,5 es gol o no es gol. Es que en el fútbol, igual en una... me da 0,6. Es que 0,6 en el fútbol es un penalti es 0,75. Entonces, claro, 0,3, la cuestión es cómo clasifico una buena ocasión. 0,3 es una buena ocasión. A mí, por ejemplo, hay una variable que no me gusta nada, ¿no? Que todo el mundo usa los XG, que es la de Opta, ¿no? La de si es ocasión de gol. La ocasión de gol es algo subjetivo que pone una persona que lo pica él. Y me está metiendo que sí, que ellos lo entrenan, pero realmente si tú coges un modelo de Opta y lo correlas con esa variable, te va a clavar. Es decir, cuando metes esa... creo que meter algo subjetivo que cualifica a una persona externa en función de lo que está viendo para hacer un modelo no me gusta, por ejemplo, esa variable. Y respecto a lo que comentas de los dos modelos, las métricas que te lo expliquen, pero evidentemente conociendo las métricas. No uses el AUC para medir un modelo XG, por ejemplo. Muchas gracias. A ti, Roberto, por la pregunta. Venga, damos paso a dos preguntillas más
Más rápida, Jordi, porfa, puedes abrir. Vamos allá. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Muchas gracias por la presentación, Jesús. Hace unos días ya que estaba pendiente de contactar contigo por LinkedIn, que Hemos me hablado. vacilaste. Sí, no hoy, pero estaba pendiente de una Sí, conversación sí. un poco más extensa. Nada, yo te lanzo un reto a ti, no tanto como pregunta, sino como planteamiento inicial a ti y a todos los que están aquí, a ver cómo lo veis. Voy un paso más allá, no tanto al detalle de análisis de partido y de jugadores, sino cómo harías un análisis objetivo para valorar y poder rankear las ligas en función del nivel. Todos conocemos que las 5 grandes ligas son Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia. ¿Cómo se te ocurre así a voz de pronto poder rankear estas ligas y cuáles serían las ligas que vendrían inmediatamente por debajo? Hostia, pregunta compleja. Compleja porque te voy a ser sincero, nunca me lo he planteado. A ver, partiría como lo que comentaron ayer. Usaría algo que ya exista como modelización. Al final, la puntuación ELO creo que es bastante interesante. Sobre todo porque al final también tienes muchos cruces, muchos partidos de Europa League, pues puedes empezar de grupos, de fases de grupo, para empezar a cruzar partidos y comparar niveles y basándote en una puntuación ELO, sacar una puntuación ELO por liga, que ya hay algo publicado, pero igual tampoco he entrado al detalle como lo tienen hecho, pero sí que se podría trabajar en esa parte, incluso complejizándolo un poco en el tema de partidos entre equipos de diferentes ligas, ese tipo de situaciones. Incluso luego también analizando el histórico de fichajes entre ligas, ver lo que hablaba ayer, ¿no? Salva antes de ayer con el tema de Haaland, ¿no? Es decir, realmente entre qué ligas está funcionando, qué ligas son complementarias por juego o no por juego. Es decir, pues está claro que las ligas centroeuropeas, austríaca, que son ligas menores, pero hay mucha fluctuación de jugador, porque igual el fútbol es más parecido. O la liga inglesa con otro tipo de ligas. No sé si que se podría analizar en ese sentido. ¿Por qué los ingleses, bueno, no vendrán por temas económicos, porque allí igual se gana más ahora mismo, pero porque hay tanta, ahora sí que hay mucho español que se dejaría a Inglaterra, pero porque entre países no hay tanta fluctuación de jugadores, ¿no? Tanto en esa parte, ¿no? Pues sí que podría buscar un tema, pero partiendo del cálculo ELO, creo que puede ser un buen punto de partida. Genial, pues muchas gracias, Jordi, por la pregunta. A vosotros. Buenas tardes, estamos en contacto. Hasta luego. Nos queda una, Jesús. Vamos a devolver a Jordi. Acabo de ver a uno que dice que no use Windows. Sí, en el chat. Toñito Blázquez. Hola, tío. Bueno, Jesús, ¿cómo va? Hola, nada, agradecerte la ponencia primero y las ayudas a las preguntas que te formulo por Twitter. Y esta no sé si te la comenté, pero es el tema de, a nivel de los goles esperados, ¿cómo crees que puede influenciar o si se puede medir el momento del partido? Es decir, no es lo mismo un disparo frente al portero en el minuto 10 de partido que en el 89 o en el 93. Y si de esa manera puede influir. Totalmente, sí. ¿Y de qué forma se puede? El minuto del partido, la situación del partido, al final la presión la sufren los jugadores. No es lo mismo una ocasión, el 1-1 en el descuento, ese también te va a dar un poco en esa parte. Pero piensa que al final el problema cuando tú modelizas es tener base para poder modelizar. Es decir, podrías hacer rangos por minutos por cada cuarto de hora. Es decir, pues mira, me marco 6 rangos de tiempo y diferentes situaciones de partido, pero tampoco lo podrías ampliar mucho porque al final necesitarás para poder modelar una base con la que entrenar. Entonces dices, no, es que goles en el minuto 89 con empate a 1, pues es que ha habido 10. Es que yo con 10 registros, no sé hasta qué punto puedo hacer un modelo con 10 registros en ese punto. Entonces también hay que saber un poco en esa parte de modelización de cuál sería el universo o cómo categorizar las variables para poder entrar a modelo, pero sí, desde luego. El tema de, yo hice un análisis, de hecho, para la Champions League, de cuándo, o sea, es una tontería, ¿no? De cuándo meten los goles los equipos, ¿no? Entonces al final dices, oye, si yo sé cuándo están disparando mal los equipos por cuarto de hora, puedo saber si hay patrones de presión del equipo, ¿no? Es decir, bueno, es que hay equipos que es que entre el 15 y el 30 aumentan drásticamente en todos sus partidos el volumen de juego, el volumen de disparos. Hay un patrón ahí. Vale, lo respeto con el Valencia-Atalanta, que Atalanta es el equipo que más dispara puertas. O sea, el Atalanta es una máquina de generar disparos.
Pues eso, yo cada vez que veía el partido decía, madre mía, si es que ahora, y ahora cuando ven a este cuarto de hora, que es cuando más apretan, punto, luego le dicen, madre mía. Y dices, fíjate, no es una métrica compleja, simplemente un análisis de la información, algo tan sencillo como eso, ¿no? Pues creo que esa parte evidentemente claro que influye. Pues nada, muchas gracias y un placer hablar contigo, Jesús. Saludos. El placer ha sido mío. Bueno, ahora viene David, que os va a explicar los cuadros de mando, y luego para mí viene posiblemente lo que para mí es el analista completo, ¿no? Que es lo que hemos hablado, ¿no? Es la persona que sabe mucho de fútbol, sabe mucho de datos y encima es una persona muy curiosa que es Mario, que yo creo que para mí es a lo que todos los que estéis aquí deberíais algún día aspirar a ser un poquito como él, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Tenemos un montón de ganas de escuchar a Mario. Hemos disfrutado mucho con tu rato, Jesús. Ya me he apuntado aquí porque creo que esto del buen uso de las métricas va a dar para un monográfico. Así que como tenemos más de 1.700 inscritos y seguramente muchos estén interesados en volverte a oír, ya veremos a ver si podemos organizar algo monográfico porque es muy chulo lo que has contado.